Le agradezco a Ernesto Villanueva, abogado constitucionalista, doctor en Derecho y en Comunicación, que esté con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muy bien, gracias. Ya están integrados los comités evaluadores del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial para ser los que van a convocar a quienes deseen participar en la elección judicial del próximo año y quienes van a seleccionar a los perfiles idóneos de acuerdo con los currículums y con las reglas que se establezcan y pues enviar los nombres al INE en febrero próximo para que aparezcan en las boletas. ¿Tu opinión de estos comités, Ernesto? Bueno, sí, efectivamente se acaban de integrar los comités, integrados por 5 personas, que deben tener pues una reconocida trayectoria jurídica en cada uno de los 3 poderes, y yo creo que el balance pues es sin duda. Hay personas que tienen afinidad a Morena, pero también personas con una muy clara independencia. Entonces yo creo que puede generar un equilibrio sano y para que este proceso se lleve a cabo de la manera como lo ordena la propia Constitución. Sí. O sea, tendrán, como tú bien lo señalas, pues que hacer la convocatoria para que los y las personas que consideren que reúnen los requisitos, pues se puedan postular. Sí, ¿quiénes tienen independencia? ¿No se esperaría que todos tuvieran independencia y no una parte nada más, Ernesto? Claro, yo creo que sí, en el mundo ideal debería ser así. Pero ¿quién tiene independencia? A mí me da una gran tranquilidad que en el caso del Ejecutivo, por ejemplo, esté el abogado Javier Quijano Vázquez, sin duda pues es uno de los abogados más prestigiados, independientes de criterio que existe en el país, sí, con una gran solvencia moral. Eso por un lado. En el caso del Poder Judicial, pues a mí me gustó mucho que se haya hecho el día de ayer pues la selección de manera transparente, televisada, uno por uno, alcanzando los consensos, o sea, no por acuerdos preestablecidos, o sea, sino muy bien. Entonces, y si tú ves la integración de quienes están ahí, pues también tienen independencia. Ahí tienes, digamos, gente que no tiene ninguna vinculación, pues la propia directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Mónica González Contró, pues que también tiene independencia de criterio y en modo alguno está vinculada o alineada a la Cuando menos 2 en el comité del Poder Judicial podemos decir que son independientes, los otros 3 pertenecen al mismo Poder Judicial. Exacto, sí. Pertenecen al Poder Judicial, no todos, algunos. El caso, por ejemplo, pongo el caso de la doctora González Contró, del instituto, que no pertenece al Poder Judicial, pero fue, digamos, seleccionada en el Poder Judicial para que forme parte del comité. Sí, Arturo Saldívar, ¿no tendría conflicto de interés al ser integrante del comité? Que ahí pues, será un asunto muy interesante, porque si bien es verdad que Arturo Saldívar tiene conflicto de interés y es parte, digamos, activa de la Cuarta Transformación, también el hecho de que tenga ese contrapeso con Javier Quijano, que tiene una gran autoridad moral, pues a mí me genera, digamos, que esa tranquilidad. Además, en el propio acuerdo de ese comité del Ejecutivo se establecen claramente al final las bases de independencia, de autonomía, es decir, me parece que yo creo que esto tiene unas huellas dactilares ahí de Javier Quijano por lo que concierne a los criterios de independencia. El hecho de que Quijano haya sido abogado del expresidente López Obrador en 2005, ¿no le resta independencia? ¿A quién, perdón? A Quijano, que fue abogado de López Obrador en 2005. Yo creo que no, al contrario, yo creo que si tú observas la postura de él fue muy crítica, ha sido muy crítico con la transformación y tiene bueno, fue presidente de la Barra Mexicana de Abogados, es uno de los miembros más connotados de la comunidad jurídica del país y tiene un gran prestigio, no es que sea mi amigo ni mucho menos, no lo es, y que no es el caso además. Sí. Pero reconozco, yo creo que si preguntas a la comunidad jurídica, pues una persona con independencia de criterio, sin duda, ¿eh? Por ejemplo, Ana Patricia Briceño, ella fue la titular del Instituto de Transparencia aquí en Sonora, es comadre de Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso de la Cámara de Diputados.
¿No habría conflicto de interés ahí? No conozco ahí en ese caso el detalle, pero se presume que por el hecho de haber sido nombrada, pues tuvo una mayoría, digamos, calificada para poder ser nombrada y alcanzó los consensos. Se entiende que en esos casos pues se presume que hay pues un consenso más allá de un solo partido, pues, para poder lograr ser integrantes de un órgano autónomo. Bueno, de Morena, Verde y PT, porque la oposición no participó, Ernesto. Bueno, no, desconocía Sí, en el caso del Poder Legislativo, los integrantes del Comité de Evaluación no fueron avalados por la oposición. Claro, pero me refiero los quienes fueron designados, sí. La mayor parte tengo entendido que fueron pues magistrados de tribunales superiores de justicia del Estado, titulares de organismos constitucionales autónomos, por lo cual precisamente para poder llegar a esos cargos pues se requiere una mayoría calificada de sus congresos locales como antecedente, y eso pues se presume que tienen pues conocimiento jurídico, que tienen consenso, para eso se da la mayoría calificada, para que no lleguen simplemente por la afinidad con una sola fuerza política, tienen que tener pues mayores elementos. Entonces eso, y además habrá que decir también que habrá que dar un acompañamiento crítico a las convocatorias. Habrá que estar al pendiente de en qué términos se hacen las convocatorias para que la ciudadanía participe, y cuáles van a ser los criterios muy puntuales para definir, porque de estos, los que se inscriban, que pueden ser muchos, que van a definir en los comités solo 10, que se supone que son, de acuerdo a la Constitución, los mejores perfiles. ¿Pero qué significan los mejores perfiles? Bueno, de entrada la Constitución nos dice los mínimos: que tenga título de licenciatura, que haya tenido 8 de calificación en la licenciatura y 9 en la materia de especialización, ya sea si es administrativo, penal, laboral, en fin, sea, ¿no? Telecomunicaciones. Esos son los mínimos, ¿no? Y tenga un ensayo de 3 cuartillas, que es una cosa muy formal, y ¿cómo se llama? Las cartas de recomendación, etcétera. Pero el tejido fino va a ser el término de cuáles son los mejores perfiles. Y yo creo que yo como académico que estaba en comisiones de evaluación de pares en sistemas de investigadores, pues los mejores perfiles para nosotros son los que tendrían pues mayores grados académicos, obra publicada, que tengan docencia. Esos son los criterios desde mi punto de vista. Habrá que ver cómo se transparenta, y habrá que estar pendiente en los próximos días en qué términos se define cuáles son los mejores perfiles, para que la propia comunidad de la sociedad y los medios como ustedes precisamente puedan ir comparando y viendo si efectivamente se va cumpliendo con este propósito, ¿no? Sí, si lo ponemos en términos de porcentajes, Ernesto Villanueva, ¿qué porcentaje de los 15 integrantes de los comités de evaluación son pro 4T y qué porcentaje son independientes? Bueno, pues yo creo que, mira, en principio yo lo que ubico, solamente veo a una persona que estuvo, que se ha señalado que ha sido, digamos, simpatizante o parte de la 4T en un comité del Poder Legislativo, y en los demás casos pues hay este antecedente. Diría que no es que sean pro 4T totalmente, pero sí son de alguna manera, pues hay cierta... Bueno, Vanessa Romero escribe columnas en Reforma muy buenas, pro 4T, evidentemente y públicamente es simpatizante de la 4T. Pues exactamente, son todo lo que comentaba al principio. Hay elementos ahí que son, digamos, afines a la 4T, pero digamos claramente como 4T, así expresamente, pues yo solo... ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si por estos perfiles 4T en los comités de evaluación llega un candidato que en algún momento haya hecho alguna crítica a la 4T? ¿Lo pasarán o lo van a cepillar? No, pues de lo que tenemos nosotros que estar precisamente vigilantes como sociedad, como medios de comunicación, pues es precisamente de que el juicio crítico, la libertad de expresión, pues no sea un criterio
para definir la idoneidad o que sea la mejor opción. Esa es precisamente la tarea, ¿no? Por eso, mientras más transparente sea la convocatoria sobre los criterios específicos, pues habrá que dar seguimiento, sobre todo en todos los casos, ¿no? Pero especialmente, creo yo, en el caso de ministros y ministras, en el caso de magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, del electoral, en fin, habría que estar ahí, digamos, poniendo la lupa en esto y evitar que por cuestiones de afinidad sean, digamos, rechazados o sean eliminados, porque por eso tiene que haber unas reglas claras del juego, sí, estableciendo cuáles son los criterios de idoneidad o de cuáles van a ser los mejores perfiles, porque si no hay criterios muy puntuales, pues esto cae en una discrecionalidad muy subjetiva. Y entonces aquí siempre hay un criterio subjetivo, por supuesto, hay una carga, somos seres humanos, pero hay que ver que sea lo más objetivable posible y medible. Sí, entonces hay que vigilarlos. Sin duda, y ver cuáles son los indicadores de desempeño que se van a evaluar para llegar a la conclusión lógico-racional de que se inscriben 500, de esos 500 solo 10 o 1000, solo 10 van a ser, y por qué esos 10 habrá que evaluarlos y hacer, digamos, que pues un análisis que efectivamente se trata de los mejores perfiles objetivablemente, sí, es decir, con la menor carga de subjetividad. ¿Habrá quienes se postulen? No, sin duda, no. En México cada mexicano y cada abogado tiene un ministro dentro, ministra. Sí, sin duda. Mira, el universo, tiene una buena pregunta. El universo de personas que podrían cumplir los mínimos, no los máximos, pero sí los mínimos, pues estamos hablando aproximadamente de más de 300,000 sí, abogados y abogadas en el país, al menos, y de ahí ponte, se inscriban, pon el 10%, pues ya son al menos 30,000, Entonces esto va a ser una labor titánica. Ese es otro tema que de cada cargo, imagínate, en el caso del ministro militar, que son 9, pues habrá que evaluar al menos 300, 400 expedientes en un tiempo récord, Claro. Eso se requerirá mucho apoyo logístico y habrá que estar ahí dando ese acompañamiento crítico, ¿no? Exacto. Ernesto Villanueva, muchas gracias por compartirnos tus puntos de vista sobre la integración de los comités de evaluación. Carlos, gracias a ti. Estamos en contacto.